¿Salgo para que...? No. Aquí. Bueno, vamos a esperar porque aquí están avisando que entre gente. Entonces, cuando me avisa que ya están avisando, ahí, espera, estamos avisando que se unan las personas. ¿Tú tienes un grupo? Sí, seguidores que siguen el programa, más que nada ceramistas. Ya. Ahí se están agregando. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la región de Arica y Parinacota. Esta es la quinta temporada del programa de conversaciones entre ceramistas del mundo y vamos a esperar unos minutitos para que se conecte gente. Estoy con una persona muy importante aquí en la región. Estoy muy contenta por tener esta grata conversación con él. Su nombre es Juan Díaz Fleming. Quizás muchos ya lo ubican. Para mí es un honor tenerlo aquí en el programa. Y bueno, la gente, si quisiera después participar en alguna pregunta, lo puede hacer. Y vamos a comenzar, ¿ya? Se van a ir agregando personas, pero mientras tanto nosotros vamos a comenzar la conversación. Ahí se agregó René. Hola, René. Espero que estés bien. Aquí estoy con el señor Juan Díaz. Si tienes alguna pregunta que hacerle, aquí estamos. Nos está viendo seguramente con Gerardo. Así es que, bueno, bienvenidos a esta nueva conversación con alguien que merece un reconocimiento, yo creo, por toda su trayectoria. Y tengo muchas preguntas que hacerle. Hola René, si tienes alguna pregunta lo podemos hacer. Aquí está él en vivo. Entonces, quizás don Juan Díaz Fleming. Bueno, siempre hago como trato de hacer como las mismas preguntas un poco, pero cambian la respuesta en las personas. Entonces, creo yo que la primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿por qué la cerámica? ¿Por qué la cerámica? Buena Sí. pregunta. Tiene su historia. Sí. Resulta que yo estudié para profesor de educación básica en la escuela normal José Abelardo Núñez de Santiago. Y ahí mi profesor de dibujo me consideró que yo tenía muchas aptitudes para las artes visuales. Entonces me dijo, Juan, tú tienes muchas aptitudes, así que yo te recomiendo que estudies para profesor especial de artes plásticas, que así se llamaba en ese tiempo. Ya. Entonces, y me dijo, para eso tienes que ir al Instituto Superior del Magisterio. Así que yo fui, por supuesto, como me interesaba a mí mucho esa parte, averigüé y me matriculé en el curso, es decir, en el programa para profesor especial de artes plásticas. Y teníamos varias asignaturas y entre ellas habían dos que me interesaban mucho. Una era la acuarela. Ya. Y otra era la cerámica. La acuarela yo la empecé a practicar ya definitivamente ahí con mi profesor, Óscar Gacitúa se llamaba, y un gran acuarelista de aquellos tiempos, y con él salíamos a pintar a los alrededores de Santiago. Por ejemplo, íbamos a los Dominicos, que en ese tiempo ahora no hay nada de campo ahí en los Dominicos, pero en ese tiempo sí. Así que pintábamos mucho y después yo seguí practicando por mi cuenta. Cada vez que iba a veranear, iba a Quintero, a algún otro balneario, yo llevaba mi atril y mi cajita de acuarela y
vamos dándole a la pintura. Hice muchas acuarelas. Entonces, pero había otra asignatura que era justamente cerámica y a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que cuando nos hicieron hacer la primera obra, o sea, la primera objeto, pues porque era como un objeto, ya pues, lo modelamos, qué sé yo, hicimos el objeto y después el profe lo metió al horno. Ujú. Y yo encontré genial que del horno salió cualitativamente diferente, Sí. totalmente diferente. Entonces, oh, dije yo, qué interesante esto. Y más encima, después lo esmaltamos y lo metió al horno de nuevo y volvió a salir de nuevo otra cosa. Oh, quedé fascinado con esa transformación que se producía a través del fuego en la obra. Entonces dije yo, esto es lo mío. Así que le pregunté al profesor dónde podía estudiar eso yo. Y me dijo que en la Escuela de Artes Aplicadas de Santiago, de la Universidad de Chile en Santiago. Así que estudié ahí, estuve estudiando varios años, como 3 o 4 años, cerámica y bueno, a mí siempre me tiraba la parte escultura, así que los jarrones me salían con forma de cerámica. Las jarrones, claro, los jarrones que yo hacía me salían con forma un poco humana, así, diferente. Y el profesor le llamó la atención eso. Y yo tenía como profesor ahí una eminencia que era don Samuel Román Rojas, Premio Nacional de Arte. Y él fue un gran escultor. Hay muchas obras de él en Santiago, en distintas partes del país, de Europa y del resto del mundo, que hizo él. Y él fue su maestro. ¿Ah? Con él fue su guía, su Claro, ¿no? Y él profesor. me guió hacia la parte escultórica de la cerámica, justamente. Eso. Y de ahí cuando ya estudia ahí en Santiago, comenzó el viaje hacia acá, ¿Por qué Arica? ¿Cómo llega? ¿Por qué? Ah, otra historia. Otra historia. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos. Sucede que yo había venido a Arica en 1962 para el Mundial de Fútbol. En el Mundial del 62. El Mundial de 62, claro, como dice la canción. Ya. Entonces, yo ahí venía con 3 compañeros más de curso, o sea, con 2 compañeros más de curso. Éramos 3 los que nos seleccionaron para venir a una feria de arte que se hizo en el Parque Vicuña Maquena, con motivo del Mundial, justamente. Entonces nos invitaron a nosotros y nosotros vinimos. Así que a mí me acuerdo que el día que jugó Chile con Rusia, yo le dije a los chiquillos, lo siento mucho, pero yo voy a ir al estadio porque, no, ¿y qué vamos a ir a meter al estadio? Me dijo, si tenemos que recorrer la ciudad, toda la cuestión. Yo le dije, no, a mí me tinca que esto va a ser, pero una cosa para recordarla toda mi vida. Y así fue. Fui al estadio solo porque mis compañeros no quisieron acompañarme. Y ahí vi el partido de Chile con Rusia, fue fantástico. De ahí, en la noche ya, teníamos que devolvernos a Santiago. Y en el avión nos fuimos a Santiago con toda la directiva de la FIFA. Claro. Y iban los hijos de Carlos Dirros también, porque Carlos Dirros ya había fallecido, el que promocionó el Mundial acá en Arica, y gracias a él se hizo el estadio de Arica, porque el estadio de Arica no existía, se hizo para el Mundial.
Y él fue el que dijo, como no hay nada, hay que hacerlo todo. Así que se hizo el estadio y fue realmente una tremenda contribución a la cultura ariqueña a través del deporte. Y bueno, después volvimos a la escuela. Uno de mis compañeros estaba fascinado con Arica, quería venirse a Arica. Y al año siguiente llegaron a ofrecer, porque en ese tiempo se estaban abriendo las sedes de la Universidad de Chile en regiones. Ya. Entonces, especialmente en las regiones extremas. Ujú. Pero al año siguiente, como te digo, se abrió la sede de la Universidad de Chile en Temuco y ofrecieron la creación de un taller de cerámica allá. Entonces este compañero decidió irse a Temuco. Y circunstancia que le gustaba harto Arica. Pero bueno, si había esa oportunidad, Claro. él la aprovechó. Sí. Y al año subsiguiente llega don Raúl Seriani, que era el rector de la Universidad de Chile acá en Arica, a buscar un ceramista para crear el taller de cerámica en la universidad. Entonces, pues, yo estaba feliz, pero me había casado hacía poco, así que tenía que preguntarle a mi señora Ya. Ya. si quería ir. Ya. Así que le planteé la situación. Mi señora me dijo, vamos, claro, sí, no hay problema. Así que yo acepté y en marzo del año entrante, digamos, me vine a Arica, el año 1964. Y ahí comenzó la historia. Claro, ahí don Raúl cuando llegué me llevó al galpón, porque había 5 galpones que funcionaba la universidad en este momento en el campus Velázquez. Y esa era la sede de la Universidad de Chile. Y habían 3 escuelas. Estaba la escuela de teatro, la escuela de administración y la escuela de arte aplicada. Esa fue una iniciativa que tomó un rector de la universidad que para mí ha sido uno de los mejores rectores por la visión que tenía él del país y de la cultura y especialmente de la importancia de las artes en el desarrollo cultural del país, pues de la región especialmente, que es don Juan Gómez Milla. Y bueno, llegué acá al taller y don Raúl me llevó, me pasó una sala ahí donde está un mesón de cemento reconstituido y eso era todo. Y así que tuve que empezar prácticamente de 0, con el mesoncito nomás. Y también que empezamos a construir la estantería, había un torno también, me acuerdo, sí, un torno de madera, donde se podía hacer cerámica en torneada. Entonces pasé todo ese año yo implementando el taller, pues, haciendo estanterías, qué sé yo, consiguiéndome material para poder, ¿cómo se dice? Bueno, tenía que buscar varios tipos de materiales, pero al final conseguí hacer una buena pasta. ¿Ya? Para que funcionara y bueno, me faltaba el horno. Entonces que se construyó un horno. Y el horno era como más o menos del porte de una pieza, una cosa así, era enorme. Oh. Y la mufla, o sea, el lugar donde se cuece, eso era más chiquitito, pero como era un horno a petróleo, necesitaba mucha... ¡Wow! ¡Qué alucinante eso! A petróleo. Sí, pues, a petróleo. Y el tambor de petróleo lo pusimos en una altura así para que pudiera tener digamos,
acceso el petróleo al horno, vaciando el estanque, Fascinante eso. el tambor, digamos. Y fue complicado porque teníamos que... las cocciones duraban 3 días. Sí, era de lento la cuestión. Y con una chimenea, me acuerdo, y la chimenea salía un humo así, y todo el mundo sabía que ya salía humo de la chimenea, están cociendo la cerámica, decían, ¿no? Porque estaban funcionando otras carreras ya en ese tiempo. Y Qué lindo. se formó, bueno, para el horno ¿Ya? tuve que viajar a Iquique en una avioneta con el dueño de la fábrica de ladrillos Melú aquí en Arica, que nos hicimos bien amigos, con él y una colega de la universidad, Sonia Urizar. Viajamos a Iquique en una avioneta a conseguir ladrillos refractarios, que se usaban allá en las salitreras, qué sé yo. Entonces ahí había la posibilidad, entonces ahí hicimos el contrato, qué sé yo, y después llegó el material y empezamos a construir el horno. Como te digo, el horno era realmente escandaloso. De 3 días de cocción y teníamos que estar vigilando día y noche. ¿Se Entonces, turnaban? claro, y en la noche entonces nos juntábamos 3 personas, 4 a veces. Nos llevábamos un traguito, una botellita de pisco, y con mis trajos, qué sé yo, para pasar la noche ahí. Y a veces sucedían accidentes, como por ejemplo un día se nos dio vuelta el tambor de petróleo y quedó todo inundado con petróleo. Afortunadamente nunca nos pasó nada nosotros. Bueno, eso al final de ese primer año, yo se suponía que tenía que hacer una exposición. Tampoco tenía plintos para hacer la exposición, nada. Así que con ladrillos yo formaba los elementos para sostener, con una tablita arriba para sostener las obras. Y hicimos la exposición. Durante todo como te digo, los alumnos que yo tenía también eran como gente mayor. Porque aquí a ese curso que yo empecé a impartir, venía gente en ese tiempo de las señoras de los industriales de acá, los que estaban de las bicicletas Oxford, de las fábricas de televisores, que en ese tiempo estaban muy de moda, de las automotrices, de las automotoras, digamos, que habían acá en Arica. Así que tenía gente bien importante, ¿no? Fuera digamos, de los cursos ya más para jóvenes, para gente joven. Más de 40 personas habían en una clase de cerámica. ¿Y usted le hacía a las 40? Sí. Era joven. No lo podía. Así que eso. Y a mí cuando yo me vine para acá, me dijeron mis compañeros de curso, oye, Juan, ándate por un año nomás, porque aquí en Santiago es donde está la papa, para la parte artística. Pero resulta que lo que ellos nunca visualizaron, y que yo me di cuenta cuando apenas llegué a Arica, era que yo ya no me iba a mover muy luego de Arica, porque me encantó a mí el desierto. Se enamoró del desierto. El farellón costero. Ahí están las cuevas de corazones, que ahora se llaman de Anzota. Después el del altiplano, los pueblos del interior, las costumbres de acá de Arica, como por ejemplo esto de los bailes religiosos. Yo andaba me compré una grabadora, había unas grabadoras de este porte en ese tiempo, portátiles,
Entonces yo andaba con mi grabadora y mi máquina fotográfica. Y me iba a meter a todas las fiestas y qué sé yo, a sacar fotos ahí. Y a grabar la música. Entonces, cuando yo llegaba al taller a hacer algo, a una obra, o sea, tenía una identidad totalmente diferente a la que tenía cuando estaba en Santiago. De más que sí. Entonces yo al final, como a los 4 o 5 años, ya había juntado como 20 esculturas más o menos, y yo me di cuenta que tenían una identidad bastante peculiar, digamos, por decirlo así. Entonces, yo era amigo de la directora del Museo de Arte Contemporáneo en ese tiempo, se llamaba doña Marta Benavente, y le dije que quería hacer una exposición en Santiago. No me dijo, no hay ningún problema, y me dio la fecha, me dio el lugar, todo. Y aquí empecé a buscar a hacer los embalajes con una paja donde venían a embalar los vidrios, porque en ese tiempo no existía la cosa plástica de las pelotitas, ni el Flumavit, nada de eso. Así que se hicieron y en un camión de la empresa Transportes Progreso, que era otra cosa de mucho prestigio que en Arica, los Transportes Progreso. Ahí me arrendé un camión de ese y me fui para Santiago con la obra. ¡Oh! Viajando por tierra con las obras. Claro. Oh. Llegamos a Santiago, montamos la exposición, asistieron más de 400 personas. Entonces, Así, y entre ellos mi maestro, Samuel Román. ¿y qué tal cuando lo vio? Cuando Samuel Román vio la exposición, le dijo, Martita, esta exposición, porque la había hecho en una de las salas del museo, esta exposición tiene que estar en el hall, le dijo. Así que, por favor, te pido que la traslades para el hall. La Marta inmediatamente le hizo caso y se trasladó al hall de exposición después. Recibí más de 20 críticas de arte, todas súper buenas, qué sé yo, que hablaban muy bien de la obra y destacaban justamente la originalidad, la identidad que tenían estas obras, que eso no lo hubiera conseguido jamás estando en Santiago. Entonces ahí yo dije, no, este es mi lugar, aquí en Arica. Y de ahí empezaron las historias de otras exposiciones, después se fueron formando ya carreras, digamos, artísticas, como por ejemplo la carrera de diseño, la carrera de artífice, y estoy hablando de la parte cerámica, porque sí, también habían otras carreras más también de diseño publicitario y pequeña plástica, qué sé yo, no sé, habían varias disciplinas artísticas que se impartían en la Escuela de Arte Aplicada en aquel tiempo. Y yo pasé a ser después director del departamento de arte. Y yo tenía que viajar constantemente a Santiago para traer más profesores. Así que ahí yo traje varios. Yo viajaba, iba a la Escuela de Arte Aplicada y a la Escuela de Bellas Artes, hablaba con las personas más o menos, las estudiaba bien y les ofrecía después si querían venirse a Arica. Así que ahí empezó a llegar gente. Sí, y ya como te digo, se fueron formando las carreras y hasta todo ese auge duró hasta los años 80 más o menos. ¡Wow! O sea, no me gusta hablar de temas políticos, pero trascendió el golpe y siguió y fue el auge y todo. Sí, pero a pesar de que lo más increíble fue lo siguiente, cuando vino el golpe, yo estaba en Valparaíso, porque había ido a una bienal de arte que se hizo en Valparaíso, la primera bienal de arte de Valparaíso, internacional. Y yo llevé una obra y saqué el premio de honor con esa obra que se llama Machu Picchu. Y bueno,
Así que el golpe a mí me pilló en Santiago ya de vuelta de esa exposición, porque esa exposición se hizo como el 7 de septiembre y yo el 11 todavía estaba por acá y bueno, pero el 11 yo tenía ya pasaje para venirme a Arica. Ya, El problema es que no pude viajar ese día porque imagino. no había en qué venirse. Y yo vi el bombardeo a La Moneda, todo eso lo vi desde la avenida Mata que tuve que, porque yo me vine yo estaba en Paine, en la casa de mi suegra. Así que cuando vino esta cuestión yo me fui inmediatamente a la estación, en la estación no había trenes, no había nada, pasó un carrito de unos que iban unos operarios de ferrocarriles y llegamos hasta un poco antes de la estación central, ahí paró la cosa y yo pasé por un hoyo que había en la Pandereta y salí a la calle Blanco en Santiago y de ahí Avenida Mata y de ahí Avenida Grecia hasta no sé, pues seguí caminando hasta Pedro de Valdivia y con una maleta y y la y ahí yo veía cómo se bombardeaba La Moneda y salía el humo, qué sé yo, y todo eso, y pasaban los aviones. Oh, fue Me imagino. espectacular. Wow. Entonces, cuando volvió, le costó llegar acá entonces. Ah, sí, pues bueno, tuve que esperar como 4 o 5 días más que se levantara un toque de queda total que había, y ahí ya me fui al terminal, no había aviones, nada en ese momento, me fui en un Pullman bus, me vine a Arica. Mi- 3 días de viaje. Nos paraban a cada rato, nos revisaban enteros, se revisaban las maletas, pero llegamos a Arica. Y ahí el taller no fue tocado. No, había el 50% de los profesores ya no estaban. Se habían ido o lo habían tomado presos, qué sé yo, y, y después los juicios siguieron. Yo salí en algunas listas para irme para afuera, pero no, al final no pasó nada porque, bueno, yo como anécdota te puedo decir que antes del golpe se había contratado o sea, se había llamado a concurso a un profesor de dibujo y pintura. Ese profesor se llamaba Víctor Carvacho y era momio. En ese tiempo se llamaba momio. Ujú. Entonces le dije, bueno, cuando ganó el concurso, mis compañeros mis colegas me dijeron, sí, pero no le podemos dar el cargo porque es momio. Entonces yo le dije, sí, pero resulta que ganó el concurso. Y si ganó el concurso, no me importa un cohete que sea momio, sea lo que sea, aquí hay que cumplir con la ley de que ganó el concurso y se viene nomás. Así llegó el Víctor Carvalho acá. Entonces, claro, después vino el golpe y ya el que era director del departamento había desaparecido, mis colegas habían desaparecido y quedaban los juicios. Entonces, cuando me hicieron el juicio a mí, él me defendió, pero me defendió de una manera muy peculiar. Eh, me, Le preguntaron a él, ¿y Juan Díaz es comunista? No, le dijo este gallo, ¿qué va a ser comunista? Ese loco, le dijo que es como, eh, tiene un genio horrible, pelea con medio mundo, así. De esa forma él como que me desdibujó mi posible militancia, porque yo no era militante de ningún partido político, ¿te parece? Pero para ellos todos los que pensaban así distintos eran monos. Claro. Es decir, digamos, eran los malos de la película en ese momento. Claro. Así que, Ahí pudo seguir después con el taller. claro, y ahí yo seguí con el taller, como te digo, y en distintas oportunidades aparecía yo en listas de gente que se iba de la examen. Pero siempre algo me salvó.
Porque, por ejemplo, en una ocasión yo estaba ya, me habían comunicado que tenía que irme, entonces yo fui un día domingo a trabajar en una escultura que tenía que terminar. Entonces, el, eh, estaba en lo mejor en el taller haciendo la escultura y llegó el rector. Me dijo, Juan, ¿qué estás haciendo aquí en el taller? Le dije, yo estoy terminando esta escultura pues, para dejarla lista antes de irme. Ah, me dijo yo. Después, cuando se iba de la puerta, se devolvió y me dijo, Juan, tú no te vas. Ah, ya, es que yo no me voy. Sí, no, tú no te vas. Así que esa fue la última vez, ya después ya no me molestaron más. Wow, qué bueno. Claro. Y el auge entonces usted me dice que hasta los 80, pero usted, yo lo conocí como en el año 98, por ahí, 97. Ya. Yo anduve por aquí, por la región, y usted hacía clases en el taller, yo me acuerdo. Ah, sí, pues, claro. Siguió activo haciendo El clases. taller de cerámica jamás se cerró. Sí, qué Jamás se fantástico. cerró. Siempre estuvimos con, primero era con carreras y también los alumnos libres, o sea, los cursos de extensión, Ujú. esos funcionaron siempre. Lo que pasa es que actualmente, por ejemplo, no hay carreras de arte Sí, en la universidad. cierto. Entonces nosotros atendemos a los alumnos de la universidad, pero los alumnos que van a los cursos estos de formación general. Ujú. Pero los alumnos libres continúan los cursos igual como cuando empezaron. Sí. Siempre. Es un gran taller el que está aquí, ¿ah? Yo le debo agradecer que sea el fundador y creo yo que son pocos los talleres que hay así a este nivel de calidad, de verdad. Porque yo creo que ni siquiera en Temuco yo he visto algo así como que sucede acá. Así que Sí. es una noble tarea y yo creo que en el Norte Grande es el taller, ¿no? Yo pienso que sí también, porque de hecho en Iquique no hay talleres de Ujú, cerámica, en Antofagasta tampoco, ujú. así que pienso que es uno de los talleres que más subsistió en el tiempo Sí. y además dentro de la región, es lo único que va quedando. Mm. Y tengo una curiosidad que, bueno, usted tiene una trayectoria enorme, podríamos estar, pucha, yo lo podría entrevistar todo el día, pero para resumir, para que Sí. quisiera saber sobre su gran obra de las presencias tutelares, porque yo sé que es una pregunta que quizás, pero es que es una obra magistral la que se hizo usted ahí en el desierto. Sí. Bueno, tú quieres saber cómo se inició el proceso. ¿Sí? Ujú. Bueno, yo algo te había comentado que cuando viajaba al sur, la horizontalidad del desierto, siempre me da no sé, las ganas de intervenirla con una verticalidad. Ujú. Pero ahora la verticalidad tenía que tener una conceptualidad también. Entonces, de ahí nacieron los espíritus. Y bueno, y yo tenía los espíritus, que son las dos obras más importantes de las presencias tutelares, y, y hablé con unas constructoras aquí en Arica y le presenté el proyecto para el sondar. ¿Ya? Y ahí lo gané y me dieron 8 millones de pesos. Y con esos 8 millones de pesos yo fui a una constructora que me dijo que no, que lo que yo iba a hacer valía 25 millones. Y ahí está. ¿Y cómo? Después encontré otra que me decía 15 millones. Y así, pues entonces yo estaba desesperado porque yo decía, ¿qué hago con los 8 millones si no me alcanza para nada? Y con la buena suerte de que justo me
me crucé con un joven que recién había salido de la ingeniero de la Universidad de Atacama, ¿Ya? don Oscar Fuente Alba. Y hablé con él. Y él cuando yo le digo, mira, me gustaría hacer esta obra, ¿qué te parece? Se la mostré, que sí, él me dijo, ¿cuánto valdría hacer esta obra? Dijo, 3 millones. ¡Qué diferencia! Claro, 3 millones. Y, sí. Y ya fue fantástico. Y esta otra, 2 millones y medio. Oh, me quedaba todavía. Entonces yo inmediatamente me puse a trabajar en la obra, en una media esfera que componen las presencias tutelares, que representan un poco el conocimiento de los ancestros de la región. Y esta otra, y con esa completamos los 8 millones. Yo no cobré honorarios, y entonces él me dijo, ya don Juan me dijo, en 30 días más, no, ¿cuánto? Yo le dije, ¿cuánto te va a demorar en esto? No, me dijo, unos 25 días. No, le dije, ya está mal, eso te va a demorar más. No, me dijo, si está bien así, 25, así es como construir una casa, me dijo. Yo le dije, no es como construir una casa, pero bueno, si tú lo consideras de esa forma. Pero así que fuimos a la notaría, yo le dije, mira, dejémoslo en un mes mejor, completo. Ya, lo dejamos ahí, fuimos a la notaría y él me tenía que pagar a mí 60.000 pesos por cada día de atraso de la obra. ¿Ya? Y resulta de que, claro, yo sabía que se iba a demorar más, así que cuando llevábamos como 2 meses de construcción, le digo, oye, Oscar me debe harta plata. Entonces me dijo, ¿por qué, don Juan? No, pues no te acuerdas que fuimos a una notaría y me tenés que pagar 60.000 pesos por atraso, por día de atraso. Ah, de mira, me dijo, por la chita. No, pero le dije, tranquilo, no te preocupes. Yo sabía perfectamente que esto nos íbamos a demorar mucho más. Bueno, y para construirla, él formó un equipo de trabajo, contratamos un sereno, le tuvimos que construir una casita ahí al sereno, hay una piececita para que durmiera. El sereno se involucró mucho con la obra, incluso él un día lo veo que viene con una carretilla con unas piedras negras. Entonces le dije, ¿por qué trae esas piedras tú? Me dijo, mire don Juan, es que yo le quiero pedir quiero contar una cosa, yo quiero construir un reloj cósmico aquí. ¿Cómo es eso? Le dije yo, a ver. Entonces ahí me mostró un plano que tenía él con las dimensiones, todo bien matemáticamente bien resuelto. Entonces me dijo, ¿qué le parece? Yo encantado, le dije yo, hazlo nomás. Eso, porque yo inmediatamente me di cuenta que eso le iba a dar un plus a la obra. Y bueno, se hicieron los andamios y los heridos, que le llaman, y ahí se implantaron los fierros para construir el hormigón armado. Wow. Y estuvimos en eso 3 meses más o menos, un poco más de 3 meses. Imagine, y él decía que iban a ser un mes. Claro. Oh, Claro. increíble. Así que yo aprendí mucho de construcción y él yo creo que también aprendió bastante de la forma, en cuanto a la escultura. Porque, mira, yo le decía, mira Oscar, mira de aquí para esta parte de la escultura, mírala hacia arriba y después mira de arriba hacia abajo y vas a ver que esta línea de aquí abajo no coincide con la que viene de arriba. Ah, sí, tienes razón. Entonces hay que empezar a picarle, como dicen. Picarle por aquí, agregarle por allá, y así se fue construyendo.
Después habría que darle cierto color a la escultura y compramos unos pigmentos Mm. y se chicoteó eso con pigmentos y se terminaron las obras. Y lo más interesante es que cuando se construyó el andamio pusimos arriba una banderita chilena. Ya. Entonces, claro, los camiones cuando pasaban por la carretera Ajá. le llamaba la atención porque ¿qué estará pasando acá? Y incluso venían a ver de qué se trataba. Fue increíble. Así que eso. Así. ¿En qué parte está ubicada para las personas que de repente no son de la región y anden visitando la ciudad de Arica? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir para poder ver eso? Bueno, tienen que ir hacia el sur de Arica por la ruta 5 ¿Ya? hasta llegar a la intersección del camino a Tímar, Ya. que queda a 27 kilómetros de Arica, hacia el sur. Hacia el sur. Ahí en esa intersección, ahí están las presencias estelares. Después, a los 2 años siguientes, postulé a otro fondar ¿Ya? y también se hicieron 2 esculturas más ahí, en ese qué sitio. lindo. Bueno, yo espero, querido público, conocer eso. Espero conocer eso. Sí, usted es una persona que, bueno, quizás se lo dicen mucho, pero yo creo que usted tiene tanto que entregar de tantas cosas que ha hecho usted. Sí, pues, es una gran persona, yo creo, y a nivel cultural sigue vigente. Tiene esta galería, estamos en la Galería de Arte San Marcos, donde me entregó todo el cariño y afecto para yo poder exponer aquí. Y bueno, cuéntenos cómo partió esta galería. Bueno, eso también partió por una iniciativa que tomé porque nosotros aquí en Arica no había dónde hacer exposición, no había sala de exposición. Entonces solamente se podía exponer en la ex aduana, ¿Ya? que era la Casa de la Cultura. Pero resulta que no tenía la implementación adecuada para hacer una exposición. Ya había que hacerla en paneles, las luces quedaban muy alto, había que buscar una forma de iluminar mejor las obras, había que inaugurar afuera del edificio, porque no cabía todo el mundo adentro para una inauguración, y además que eran 2 salas separadas. Lo malo es que cada sala tenía al medio un par de columnas, y eso también molesta, que es precioso el edificio, y es un edificio que se construyó con las técnicas de Eiffel, pero lamentablemente no cumplía con los requisitos de sala de exposición. Y se me presentó la oportunidad en un momento como el año 99 más o menos, de comprar esta casa. Ya. Así que reuní platita, porque en ese tiempo no tenía tanta plata como tengo ahora. No. Ya. No, una broma. No, entonces ya me conseguí un préstamo en el banco. ¿Ya? Y empezamos con la construcción había que prácticamente echar casi todo abajo, a excepción de esta sala donde estamos ahora, que tiene una arquitectura que es muy común en el Perú, un techo de tres fases, digamos. Y entonces eran 2 piezas o 3 piezas, creo, dormitorio. Entonces yo eché todo abajo y dejé el techo limpio para disfrutar de este espacio, y bueno, y lo fui acomodando para que quedara una sala de estar,
una sala de reuniones, Lo cual es muy cómodo. y más el espacio expositivo que está abajo, más una terracita que hice, Ajá. y baño, cocina, y bueno, pero igual se me hizo chico después. Entonces, después me empecé a pololear a la señora del lado para ver si me vendía su casa. Y la señora al final se había ido a Bolivia, creo, no sé cómo, llegaron otras personas ahí. La cosa es que logré en un momento que me vendieran esa casa. Y entonces esa casa sí que la eché abajo total, se echó abajo totalmente y, y se construyó la segundo espacio de expositivo más la bodega. Ya. Y actualmente entonces aquí son dos propiedades las que están involucradas. Claro, pero en un solo espacio, digamos, que yo eché abajo la pared, una de las paredes, la de la casa vecina, y hice un arco ahí para unir todos los espacios. Que me quedó interesante también eso, porque uno es más bajo de nivel el techo y el otro es más alto. Entonces eso también produce un efecto interesante. La otra cosa es que la ventana que había era la que da a la calle, era una sola ventana nomás, se conservó, pero el resto del espacio no se hizo ventana, solamente se hizo una intervención ahí para que entrara aire nomás. Sí, Una ventilación. claro. Y la galería está activa, que hay Sí, muestras. sí, y hasta antes de la pandemia la galería estaba, pero muy, muy activa. Bueno, El problema es que después con la pandemia ya no se sí. pudo hacer exposiciones presenciales. Pero- Al final de la pandemia se hicieron un par de exposiciones que también fueron muy, muy controladas, digamos, desde el punto de vista sanitario. Ujú. Y ahora, Estamos volviendo. claro, en el caso tuyo, eh, ya es como, vendría a ser como la primera exposición oficial, digamos. O sea, que ¡Qué honor! han habido otras de fotógrafos, Cristian Llamet expuso acá después de la pandemia, y un par de artistas más expusieron. Pero ya estamos ya volviendo a retomar el ritmo de exposiciones. Buenísimo eso, buenísimo que haya este lugar. Lo están saludando, dice grande Juan, un maestro. Están mandando saludos. Eh, Buenísimo esta instancia también, ¿no? Para nosotros que de repente cuesta encontrar lugares donde exponer. También. Ah, sí, claro. Cuesta. Pero ahora se ha hecho más factible la posibilidad de exponer porque está la Casa Yanulaque, Ah, ya. sí, y la ex aduana que la remodelaron Ajá. y la hicieron mucho más amable, digamos, para hacer exposiciones. Bueno, Así que sí. habrían prácticamente 3 espacios para hacer exposiciones genéricas en este momento. Bueno, si yo llego a volver, voy a volver acá. ¿Sí? Don Juan, ¿qué le diría usted a las personas que están recién empezando en la cerámica? Eso que de repente están como que esa ansiedad que de repente tienen las personas al principio, que como que todo altero, como que quieren todo altero que les quede bonito. ¿Qué reflexión después de este camino maravilloso que usted ha tenido? ¿Qué le gustaría decirle a esas personas que están comenzando? Bueno, que tienen que tener paciencia nomás y que el talento y la capacidad para hacer
no estoy hablando de cerámica, sino que de actividades artístico-plásticas. Que tiene que tener, en primer lugar, disciplina y, en segundo lugar, tener, como dices tú, paciencia para ir armando el cuento. En el sentido de que darle un sentido a la obra que tú estás realizando. Y una vez que tiene ese sentido, tú ya puedes pensar en exponer. Sí, porque cada exposición que uno hace debe tener esa cosa particular de que va dirigida a y hacia. Entonces son cuestiones conceptuales que son importantes y que se noten en una exposición, qué es lo que cuál es la intencionalidad de la exposición en el fondo. Sí, qué lindas palabras, gracias, también me llegan un poquito. ¿Ah? También me llegan esas palabras. Sí. Sí, encuentro sentido. Sí. Y se siente ya ariqueño. ¿Se siente ya ariqueño? Aquí ya no se mueve de aquí. No, pues si yo ya soy desde que llegué, esa es la verdad las cosas. Al año siguiente ya era ariqueño y nunca me he movido de Arica. Bueno, me he movido bastante, pero no para irme, sino que para hacer cosas, por ejemplo, para hacer exposiciones. He tenido que viajar bastante para seguir estudiando también, porque yo hice un perfeccionamiento en Taiwán, en perfeccionamiento de cerámica, y tuve 4 meses ahí en Taiwán, estudiando. ¿Y qué le pareció esa experiencia? Interesantísima, porque imagínate, en Taiwán nosotros nos fuimos a una universidad a estudiar. Fuimos a una fábrica de cerámica y ahí hacían unos jarrones pero de 3-4 metros de altura. Oh. Impresionante. O sea, yo me imagino los hornos. Claro, tenían unos hornos pero espectaculares. Oh. Y por ejemplo, el jarrón que te estoy conversando yo, lo ponían en una plataforma y lo iban tirando. El jarrón se movía de una sala a otra para echarle la primera mano a esmalte, después para hacerle la parte decorativa de la pintura cerámica, después para coserlo también. Había unos hornos espectaculares, había como 6 hornos. ¡Wow! Enormes. Y todo eso, yo aprendí mucho ahí en ese curso que hice sobre la forma de trabajar el esmalte de la cerámica, qué sé yo, las cocciones y todas esas cosas. Qué bonito. Claro. Y después hice otro perfeccionamiento en Europa, en España, en la Universidad Complutense de Madrid, en escultura. Estuve 6 meses en Madrid. Me habían ofrecido un doctorado, pero yo no lo acepté porque yo dije, no, yo quiero ser escultor, no doctor en escultura. Quiero ser un artista. Claro. Pero en todo caso, igual me sirvió mucho esa estadía en España, porque yo aprendí mucho en cuanto a técnicas, pero también aproveché de viajar mucho. Recorrí prácticamente casi toda Europa en una gira de estudio, que era prácticamente, porque visitar el Louvre, el Prado, qué sé yo, la Galería de los Uffizi en Florencia, y tanto museo.
y ver lugares importantes también, como por ejemplo la Acrópolis en Grecia, y otros lugares, pero la misma arquitectura de las ciudades europeas, por ejemplo en Florencia, en Roma, el mismo París también, y en España, que también en Madrid, Sevilla, la Catedral de Sevilla, que se llama La Giralda. Muy, muy interesante. Me sirvió mucho ese viaje para fortalecer mi cultura artística. Qué bonito. Mm. Y siente que como maestro, porque yo lo siento, usted es un maestro, con todo el respeto, ¿usted siente que ha dado hijos discípulos? Porque Sí. ha tenido muchos alumnos. Sí, ¿Y ha tenido discípulos? sí. Pues. Bueno, Arturo Peña es uno de los discípulos. La Rosa Figueroa también, varios exalumnos míos que siguen trabajando como artistas. Qué bonito. Y así hay muchos alumnos, algunos son profesores de arte, y otros se han dedicado a la pedagogía y otros al arte en sí mismo, tanto en cerámica como en escultura. Y así que no, yo me siento como que he contribuido bastante a la formación de actuales artistas aquí en Arica, sobre todo en la parte de escultura, cerámica. Hermoso. Hermoso. Yo no sé qué hora es, si usted me puede decir con el celular, lo tenemos para que no nos corte el Instagram, para saber si todavía tenemos tiempo. Lo están saludando desde Puerto Montt, me parece, una maravilla escuchar a don Juan. Sí, lo están escuchando de Puerto Montt. Mire, ha pasado justo una hora. Karen, una alumna destacada del taller de cerámica, también lo está escuchando. También le manda muchos cariños ahí, dándole unos aplausos, unos cariños. Bueno, si no se dio cuenta, pasó una hora conversando conmigo a este programa. Y antes que nos corte el Instagram, quisiera públicamente darle las gracias por... A mí me emociona estar con usted aquí, de verdad. Yo le prometí que iba a volver y volví, aunque usted no se acuerde. No, sí me acuerdo, sí. Y también he aprendido mucho este mes. Para mí ha sido, de verdad, aunque usted no crea, como una pasantía para mí. Yo he aprendido y se lo agradezco a usted, a profe Arturo Peña también, que también quiero entrevistar. Como su discípulo también quiero que esté en este programa, a Javier Vargas También, discípulo mío, sí. Sí, yo les agradezco a todo el alumnado del taller de cerámica y muchas gracias por esta permanencia en la cultura, en estar vigente, tener esta galería de arte, tener la posibilidad de exponer. De verdad se lo agradezco y ojalá que todo Chile sepa quién es don Juan Díaz Fleming. Le agradezco que esté en este programa, ojalá que todo el mundo me escuche y que vea este programa y que dice: hola profe, muchos cariños, le están mandando cariños. Muchas gracias a las personas que han estado escuchando este programa, se los agradezco. Aquí estamos desde la región de Arica y Parinacota, estamos en el extremo norte de Chile, estamos muy cerquita de Perú, estamos al ladito de Bolivia. Sí. Es muy distinto Chile desde aquí y nada, les mando un beso grande a todo el mundo y bueno, un honor de haber estado aquí en Conversaciones entre Ceramistas del Mundo, don Juan. Muchas gracias. Te agradezco a ti por la entrevista, por tu calidad, digamos, humana y artística. Ay, no me haga llorar, que yo soy buena para llorar. Ya lloraste en la inauguración. Casi lloré en la inauguración. Qué terrible. Oh, qué terrible. No, espero estar de vuelta de nuevo
Encantado, pues, y de se hagan proyectos nuevos. Quisiera que usted siguiera también ahí atrás en el taller. Siempre me encanta que usted vaya y se dé vuelta por el taller, eso lo hace notable. Así que les doy un abrazo ahí a la gente que nos está escuchando desde aquí y les mando un beso. La próxima entrevista va a ser para don Arturo Peña, que ojalá después vea el programa y sepa que lo voy a entrevistar. No me voy a ir de aquí sin entrevistarlo. Y bueno, ansiosa de conocer las presencias tutelares también con usted, ojalá. Y bueno, un beso al mundo y nos estamos viendo de nuevo en otra conversación. Muchas gracias. Chao. Adiós. Que estén bien, cuídense. Chao.